Bienvenidos a Lo Justo y Necesario, desde aquí el Periodista TV, transmitiendo como siempre desde el concurrido histórico y hermoso barrio de Bellas Artes. Estamos una vez más con Rodrigo Echecopar. ¿Segunda vez? Y creo que fuiste uno de los primeros entrevistados, Rodrigo. Yo pienso que fui el primero. Sí. No sé si fue el primero, pero estaba en esos primeros días y ahora solamente me entero de la cantidad de entrevistas que van haciendo día a día. Así que estoy contento con el impacto inicial que ha tenido el periodista. Tenemos más de 100 programas entre todos nuestros espacios. Lo Justo y Necesario, que se llama Esta Boca es Mía, que es el de literatura, Estamos Condenados, un programa de Cristian Pino que se llama Al Revés y al Derecho, así que hemos ido avanzando de esa primera vez que viniste. Felicitaciones por el periodismo y los espacios independientes que han estado construyendo y fortaleciendo con el tiempo. Muchas gracias, Rodrigo. Rodrigo Echecopar es presidente de RD, Revolución Democrática. El único que figura mucho en los medios de comunicación y que no es diputado o senador en este Frente Amplio, ¿no? Bueno, somos un partido quizás uno de los más grandes dentro del Frente Amplio, y nosotros en ese momento pensamos que era bien importante que el liderazgo del partido pudiese dedicarse de cabeza a eso, porque entendemos que los desafíos no están solamente en el Parlamento ni en las campañas, sino en una construcción más amplia. Así que esa fue la apuesta de este periodo. Vamos a ver cómo sigue hacia el futuro. Te queda poco, eso sí, ¿no? Me quedan 2 meses para las elecciones internas de RD y después ya el cambio de mando a mediados de marzo. Así que ya toca pasar la batuta. ¿Y de ahí qué vas a hacer? El primer paso es descansar. Es un rol bien intenso el de liderazgo interno también de los partidos, porque hay mucho de estar construyendo con los compañeros y compañeras a nivel nacional en distintos planos, y al mismo tiempo uno tiene que estar preocupado de lo que está pasando en el Frente Amplio, en el escenario nacional, de lo que está haciendo el gobierno. Entonces hay una tensión importante ahí y creo que lo que más me gustaría en los primeros meses al menos es un espacio de descanso. ¿Ha sido un año más fácil o más difícil de lo que pensabas? Yo creo que ha sido más difícil. Ahora, difícil en el buen sentido, porque es más desafiante. Y los desafíos no tienen que ver con dar una buena cuña en una entrevista, ¿no? Sino con que hoy día somos una tercera fuerza en el Congreso, que tiene un arraigo social y territorial que ya es relevante dentro del país, somos un actor político. Y en ese sentido ha sido un año de cambio para nosotros. Si quizás antes solamente teníamos a Giorgio Jackson en el Congreso y uno buscaba hacer los puntos y mostrar que se podían hacer las cosas de una forma distinta, hoy día tenemos la obligación de que la fuerza que tenemos la podamos transformar en cambios reales en la ciudadanía. Entonces ha sido un año en donde hemos tenido que acostumbrarnos a un nuevo rol. Y yo creo que en ese sentido lo hemos hecho bien. O sea, el Frente Amplio ha apoyado proyectos de ley que desde nuestro punto de vista son importantes para Chile. El terminar con el cohecho, la ley de identidad de género, y ahora último en el presupuesto nosotros llegamos a un acuerdo con el gobierno en donde aumentaban en 100.000 millones el presupuesto para programas sociales, que nos parece que era relevante. Y en otros casos, no. Y hemos dicho, este no es el camino, esto no le va a hacer bien a Chile, en Aula Segura quizás, en lo que está pasando hoy día en la Araucanía. Y eso nos parece que es el rol de una oposición que quiere hacer cambios en el país, quiere salir de su rol testimonial. ¿Y cuál ha sido tu juicio, la forma en que lo ha tratado la prensa en general? ¿Les han pegado más de lo que se merecen? Sé que siempre que a uno le pegan dice que es injusto, pero... No, o sea, yo pienso que a veces que cosas pequeñas se han convertido en cosas muy grandes. Sí, porque tienen un interés especial sobre una fuerza nueva y que también todavía no se termina de entender. O sea, pregúntale a la gente en su casa, bueno, ¿qué es el Frente Amplio? ¿Cuántas fuerzas hay allá adentro? ¿Cuáles son sus diferencias, la diversidad que tienen? Y efectivamente hay una historia que se ha ido dando este año de, bueno, vamos entendiendo qué es lo que es esta fuerza política. Pero uno ve además en otras coaliciones, entre Osandón y Moreira, que uno trata de corrupto y el otro que le trata de encubridor, de pedófilo al otro. Y eso es un lenguaje, un trato que tú nunca has visto dentro del Frente Amplio. Entonces sí, hemos tenido un proceso en donde quizás los medios y la ciudadanía está más interesado en ir conociendo como el tras bambalinas, qué es lo que se está construyendo en el día a día, y eso a veces expone algunos de nuestros roces, pero al mismo tiempo yo tengo la certeza de que el Frente Amplio solamente se ha ido fortaleciendo durante este año. Sabemos que algunas fuerzas de las más pequeñas se están uniendo para fortalecerse, y todas esas cosas le van a hacer bien al Frente Amplio y al final nos van a permitir ser una mejor oposición. Y han bajado un poco la crítica, porque al principio ustedes eran muy duros respecto a la forma que actuaban los demás. Todo lo que ha pasado de alguna manera les ha hecho decir, bueno, vamos con más cuidado, despacito por las piedras.
Yo pienso que tenemos que ser capaces de no quedarse en los errores chicos o que quizás no son tan relevantes políticamente y saber hacer esa crítica política donde corresponda. Y te quiero dar un ejemplo que para mí es importante. Por ejemplo, en presupuesto, nosotros trabajamos desde hace 2 meses que hemos estado coordinando con el resto de la oposición porque nos interesa que a Chile le vaya bien con el presupuesto. Y el gobierno presentó un programa que le hacía mucho daño a programas importantes. Entonces, junto a la oposición, llegamos a un acuerdo y dijimos, mira, esto le va a dar 100.000 millones de pesos más a programas sociales y vamos a estar ahí. Pero en otros temas, como por ejemplo en la nominación de Vivanco a la Corte Suprema, uno ve que otros están tomando una posición política que quizás termina haciéndole un favor a los sectores más conservadores, a que tienen una diferencia o una homofobia más marcada. Y nosotros ahí no vamos a buscar un acuerdo, a pesar de que otros sectores en la oposición sí se lo quieran dar al gobierno. Entonces, ahí yo creo que nosotros tenemos que ser muy claros en la diferencia y en la crítica, pero entender que hay otros espacios en donde vamos a trabajar en conjunto y vamos a, como oposición, tratar de lograr avances para Chile. Rodrigo, y de todas las cosas que han ocurrido donde los han golpeado, ¿cuál reconocerías que es como el error más fuerte o grande que han cometido? ¿Las acusaciones constitucionales, el tema de...? No, yo pienso que hemos buscado distintos instrumentos para poder llevar adelante una política que termine con los privilegios, con las élites que se acostumbraban a una justicia que trataba a algunos con un guante de seda y otros de una manera muy implacable. Y en eso nosotros nos hemos ido constituyendo y aprendiendo. Si me apretaras hoy día a ver cuál es el error más grande que hemos cometido, es una autocrítica de nuestra capacidad como de fortalecer nuestro trabajo en conjunto. O sea, hoy día hay 20 diputados y diputadas del Frente Amplio, pero son de 8 fuerzas distintas. Y en la medida en que vamos cuajando cada vez mejor nuestro trabajo en conjunto, vamos siendo capaces de confiar en el otro, de delegar en él como también un liderazgo en las temáticas que va tomando, vamos a tener mayor incidencia. Y esa incidencia, desde mi punto de vista, le va a hacer bien a Chile. Usted era muy crítico de las cocinas y de las negociaciones. En el último tiempo algunos han apuntado a que el gran cocinero es Giorgio Jackson. ¿Qué diferencia hay entre estos acuerdos, negociaciones con las antiguas cocinas que se daban en la casa de Andrés Saldívar? Es que yo creo que eso es lo que la ciudadanía percibe de manera muy distinta. O sea, nosotros lo que veíamos antes era una reforma tributaria en donde se juntaban un par de ministros, un par de senadores y unos cuantos empresarios en la casa privada de uno a decir, mira, esto es lo que vamos a hacer y listo, un acuerdo. Acá, lo que a nosotros nos toca en el Congreso, es decir, tenemos 20 diputados y diputadas y ellos tienen que estar al servicio de cambios para Chile. Y hoy día nosotros no somos gobierno. Cuando nosotros seamos gobierno vamos a terminar con el sistema de FPs, vamos a hablar de una educación y una salud gratuita porque entendemos que son un derecho social, pero de aquí a que lo seamos tenemos un rol, y ese rol es trabajar para avanzar en beneficios para Chile, en derechos sociales para Chile, en dignidad para Chile. Entonces, cuando nosotros en presupuesto, desde el primer día, estamos estudiando el proyecto de ley, los presupuestos de años anteriores, los programas que han resultado y los programas que quizás no han resultado tan bien, cuando ese conocimiento lo ponemos a disposición no solamente del Frente Amplio, sino de lo que está construyendo la oposición, cuando somos capaces de contrastar lo que presenta el gobierno y decimos, estos son nuestros puntos fundamentales para hacer un cambio real en el presupuesto que presentó el gobierno, eso yo creo que la ciudadanía dice, están haciendo la pega. Están siendo mateos, están haciendo estudiosos y no se están quedando simplemente en decir estamos en contra de todo, sino que precisamente logramos que aumentaran 100.000 millones de pesos en programas de educación, en programas de salud que son muy relevantes para Chile. Y eso lo hicimos en el Congreso, lo hicimos de cara a la ciudadanía desde un principio. Estas son las cosas que vamos a ir a dar la pelea. Y eso yo creo que sí se percibe, se agradece también, que no nos quedemos simplemente en decir lo que no nos gusta, sino encontrar un camino para lograr lo que sí nos gusta. ¿Quién sientes que lo ha hecho mejor? ¿El gobierno o la ex nueva mayoría en este periodo? Yo creo que el gobierno le ha costado. No le ha salido tan fácil como esperábamos. O sea, hoy día uno ve lo que está pasando en Argentina con Macri y me da la sensación de que puede terminar pasando algo similar en Chile en su debida proporción, digamos. Pero Macri tenía un discurso que decía, mira, lo más fácil de un gobierno es terminar con la inflación. Y hoy día están con una inflación anual del 50% que realmente ha empobrecido a muchos argentinos. Y el gobierno acá, en este caso, cuando estaba en campaña, decía, acá el desempleo de 6,6% de la nueva mayoría es inaceptable, no debería existir la nueva mayoría bajo estas condiciones y nosotros vamos a cambiar eso de raíz. Y hemos visto que a ellos también les ha costado
De hecho, hemos tenido una economía un poquito más lenta de lo que ellos esperaban, y eso yo creo que los ha puesto en una situación difícil. Entonces, por el lado de la economía no ha ido, y por el lado legislativo uno ve, ya van, ¿cuánto? 9 meses, y no hemos visto ningún proyecto de legislación que realmente sea bien de fondo. O sea, lo de modernización tributaria, que yo creo que es más bien una contrarreforma tributaria, lo presentaron, pero está durmiendo. Lo mismo pasa ahora con pensiones, que hace un mes y medio lo presentaron, pero como que ya no lo han seguido empujando, no le han puesto el acelerador, digamos. Entonces me da la sensación de que el gobierno trató de poner todo su esfuerzo en economía y como que no le está resultando mucho por ahí. Ahora, por otro lado, uno tiene la nueva mayoría, o la ex nueva mayoría, y mi pregunta es un poco, bueno, ¿qué es lo que se imaginan para Chile? Como, ¿qué rol quieren jugar? Hay algunos ahí como que dicen, no, es que tenemos que vernos como dialogantes con el gobierno. Yo pienso que uno no tiene que mostrarse dialogante, uno siempre tiene que tener la disposición a dialogar, pero hacerlo en base a convicciones, a una mirada del país. Y en eso a mí me da la sensación de que en el espectro de la ex nueva mayoría como que todavía no terminamos de entender, bueno, qué es lo que están mirando, para dónde va, qué es lo que se imaginan de Chile en el futuro. Y eso puede ser con los procesos internos que están viviendo, pero creo que ahí está el desafío que tienen. ¿Y ustedes qué se imaginan de Chile para el futuro? ¿Qué rol quieren cumplir? A ver, yo creo que ha sido bien interesante este año en particular, porque también hemos visto el crecimiento como de estas derechas más autoritarias, populistas, nacionalistas en otros países. Y uno dice, bueno, ¿cuál es la respuesta que debiesen tener los sectores más progresistas, que creen en la solidaridad, en la justicia social? Y yo diría que estamos fortaleciendo y haciendo que nuestra mirada de Chile sea cada vez más completa. Si el programa del Frente Amplio era de derechos sociales antes, hablábamos sobre pensiones solidarias, educación y salud gratuita, porque entendíamos que son derechos a los que todos los ciudadanos debiesen tener acceso, hoy día estamos ampliando esos temas. Y cuando vemos lo que está pasando en Quintero y Puchoncaví, no solamente nos quedamos en decir, pero no podemos hacer más fábricas acá, sino que queremos pensar en un nuevo modelo de desarrollo, que permita que crezcamos, que eso le llegue a los chilenos y chilenas que puedan tener trabajo, pero al mismo tiempo que nos permita seguir viviendo en este planeta en el futuro. Entonces estamos hablando de un nuevo modelo de desarrollo, estamos hablando de democracia, estamos hablando de política regional, que no significa de cómo nos va a nosotros con Bolivia en La Haya, sino de cómo nuestras relaciones con Argentina, Bolivia, Perú, Uruguay, Brasil hacen que nuestros países todos vivan mejor. Y en ese sentido, al menos desde Revolución Democrática hemos puesto un esfuerzo bien grande en juntarnos con fuerzas internacionales o de otros países que están en paradas similares a las nuestras. Y ahí nosotros vemos una mirada regional de que Sudamérica, cuando trabaja juntos, llega más lejos. Y en ese campo, ¿crees que qué pasa? Que el antiguo oficialismo, la nueva mayoría o ex nueva mayoría, convergencia, no sabe ser oposición justamente por este rol que ha desempeñado de gobierno permanente, y el gobierno a su vez le cuesta ser gobierno porque está acostumbrado a ser oposición. ¿Y para usted entonces resultaría todo más fácil porque no ha sido ni gobierno ni oposición? Pues nosotros yo creo que nos resulta todo más difícil. Más difícil, pero aprendiendo. Pero tienen una forma de trabajar más libre. Yo creo que estamos más unidos con nuestro proyecto político. O sea, tú puedes estar en desacuerdo o de acuerdo con el Frente Amplio, pero todos saben exactamente qué es lo que nos imaginamos de Chile, cuáles son las peleas que hemos querido dar, con qué movimientos sociales hemos estado trabajando. Entonces, yo creo... Y entonces, si todos saben eso, ¿por qué cuando surge una rencilla por algo tan pequeño pareciera ser una guerra mundial dentro del Frente Amplio? Por eso te digo, mira las frases o la forma en que se trata uno o el otro dentro del Frente Amplio y nunca se va a parecer a lo que hemos visto en Twitter de la otra coalición. Nosotros tenemos ojo, diferencias. Rodrigo, y que queda en un Twitter, pero el Twitter era mucho más que lo que mostraba ese Twitter. Era de que alguien dentro del oficialismo estaba acusando al ministro de Vivienda de uso político de las plata del cargo, ¿no? Entonces, es un senador que está acusando a un ministro de mal uso de los fondos públicos y de proselitismo, que le responde a otro que le dice que él es un corrupto, y él le vuelve a responder diciendo que es un encubridor de pedófilos. O sea, y después sale el presidente de un partido diciendo que algo y el otro lo acusa de matón. Entonces, uno dice... ¿Cuándo has visto lenguaje así dentro del Frente Amplio? Yo puedo tener diferencias con algunos, tenemos algunas discusiones. A veces votamos distinto. En general, el Frente Amplio es la coalición que vota de manera más unida en el Congreso. Pero eso nunca se va a traducir en una pelea interna ni en esos conflictos que muchas veces trata de resaltar los medios, pero que creo que tiene que ver con lo que te decía inicialmente. Hay curiosidad, quieren conocer más el Frente Amplio. Hay distintas fuerzas, identidades, historias, y la gente obviamente quiere saber, bueno, qué es lo que hay ahí.
Pero con el tiempo yo he visto cómo cada vez vamos cuajando más. Nos vamos concentrando y manteniendo el foco en lo que queremos para Chile y no en las diferencias que pueden haber, las legítimas diferencias que hay internamente. Y si uno mira los últimos meses, no se ha tratado de las peleas internas, sino al revés, del foco que hemos estado poniendo en pensiones, en presupuestos, y ahí es donde creo que estamos logrando entrar a ese rol que pienso que es el importante demostrar del Frente Amplio, que estamos dispuestos a dialogar, estamos dispuestos a llegar a acuerdos, pero solamente acuerdos que le vayan a hacer bien a Chile. Y nos han visto muchas veces rechazando proyectos que creemos que no le hacen bien a Chile, pero también nos han visto logrando llegar a acuerdo con quienes piensan distintos si creemos que eso le hace bien al país. Entonces no tenemos la obligación de decir, mira, mostrémonos dialogantes. Nos hemos demostrado que sí lo somos. Son dialogantes. Somos dialogantes. Y respecto a la Araucanía, escuché por ahí que están elaborando un plan que se lo van a presentar al gobierno. Esta semana ha sido particularmente dura por todo lo que ocurrió, la muerte de Camilo Catrillanca en Temucuicui. ¿Cuál es este plan? ¿Cuáles son las características y de qué tiempo estamos hablando? A ver, yo creo que lo primero es como que nos podamos detener y tomarle el peso a lo que sucede, porque a veces como en el huracán o en el torbellino de las noticias pareciera ser que pasó una noticia más y está todo bien y ya hay que comentar quién está a favor y quién está en contra, pero a mí me tocó esta semana estar también en Argentina porque había un evento internacional muy interesante allá y les contaba lo que había pasado en Chile y me ayudó también a ponerlo en perspectiva y decían, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser que hayan matado a un comunero mapuche en una operación que tenía helicópteros, tanquetas, efectivos territoriales? El gobierno haya salido inmediatamente a respaldar el actuar de Carabineros y día a día, por goteo, se van conociendo todas estas tremendas contradicciones. O sea, el primer día decían que había participado del delito, después ya no es seguro. Segundo, que tenía antecedentes penales. A los días siguientes, eso se puede ver en internet, no era así. Tercero, que no había cámara. Resulta que sí había, estaban destruyendo la evidencia. Entonces, día tras día nos vamos dando cuenta de que el hecho que pasó con Camilo Catrillanca es de la máxima gravedad y eso nos debiese invitar a detenernos y decir, oye, ¿qué está pasando en nuestro país? Y eso es lo que nosotros queremos proponerle al gobierno, decir, oye, no dejemos esto que pase con un intendente más o un intendente menos. No cometamos el error de seguir profundizando una política que, seamos sinceros, no la comenzó este gobierno, comenzó en gobiernos pasados, en donde ante escalada de violencia se respondía con más represión, con mayor militarización de la zona. Cuando uno habla con las comunidades locales, cuando uno habla con los expertos internacionales que han tratado temas de pueblos originarios, siempre se llega a la misma conclusión. Esto no se soluciona con más violencia, el único camino. El único camino es el diálogo y las soluciones políticas, de reconocimiento, de sentarse en la misma mesa, de decir, ustedes son una nación valiosa, nosotros tenemos algo que aportar y en conjunto vamos a encontrar puntos comunes para lograr esa convivencia. Y a eso es lo que vamos a invitar al gobierno. Lo primero que vamos a hacer es pedirle que dé estas señales que son importantes para las comunidades allá, que son señales de decir, no vamos a seguir apostando por la violencia, sino por el diálogo. Y creemos que ahí tiene que ser la desmilitarización. Retiro del Comando Jungla. El Comando Jungla. O sea, si es que estamos llevando efectivos entrenados en Colombia, que están previstos para enfrentarse a grupos terroristas como las FARC, vamos a terminar con un lugar como Colombia. O sea, no tratemos de llevar la violencia y la muerte a la Araucanía, sino al revés. Entonces, el primer paso es saquemos el Comando Jungla. Y una vez que tengamos esas señales claras, ahí abramos un espacio de diálogo político sincero. ¿Qué planteamos nosotros? Uno, que sea del más alto nivel. Esto no es un diálogo entre un intendente y algunos miembros de la comunidad. Acá necesitamos mostrarle a Chile que el más alto nivel de nuestro poder político está dispuesto a entablar ese diálogo. Dos, que parta abierto a reivindicaciones históricas de nuestros pueblos originarios, reconocimiento y espacios de autonomía. Y esas son cosas. Esta semana salió una columna de Pablo Ortúzar, que es un intelectual más bien de derecha, pero que encuentro que tenía todo el sentido del mundo. O sea, él estaba hablando sobre volvamos al Parlamento, que era la institución que permitía el diálogo entre la nación mapuche y la nación chilena. Y en ese sentido, ese es el llamado que vamos a hacer. Entonces tenemos ahí algunos puntos concretos.
lo vamos a desarrollar y se lo vamos a presentar al gobierno porque quizás no son de nuestro mismo signo político, pero nosotros tenemos la obligación de al menos plantear el camino que creemos que va a llevar hacia la paz. Hay agua en la piscina porque el gobierno lo que pretende o quiere es mostrar el Plan Araucanía como uno de sus logros, éxitos individuales, más que colectivos, invitando a toda la clase política. Yo pienso que el Plan Araucanía no va al fondo del asunto, ¿ya? El Plan Araucanía lo que va a permitir es un fortalecimiento económico quizás de la Araucanía, pero eso va a seguir sosteniéndose sobre industrias que han mostrado que generan un conflicto social importante, las madereras. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros creemos que esto no se va a solucionar con la buena voluntad de algunos empresarios que pueden ayudar a invertir más, sino que la solución es de dignidad, de reconocimiento, de entendernos como naciones que conviven en el Estado chileno y que por lo tanto tenemos que abrirnos a ese diálogo. Entonces, yo no sé qué es lo que va a plantear el gobierno, pero nuestra responsabilidad no solamente decir, mira, creemos que están haciendo esto mal, sino es decir, estamos disponibles, vamos a poner nuestros votos en el Congreso, nuestros vínculos con las comunidades locales, nuestra disposición, nuestra voluntad, nuestra energía, a abrir un camino de diálogo sincero. ¿Cuál es la presencia de ustedes en la zona? Tenemos Frente Amplio en la zona, tenemos militantes de distintas de nuestras organizaciones que son parte de comunidades allá. De hecho, una compañera de RD es pariente del mismo Camilo. Entonces, hay un espacio de vínculo, pero no somos nosotros los que tenemos que decidir con quiénes van a hablar. Ahí lo que hay que abrir es a que las mismas comunidades digan, esta es la forma en que queremos dialogar. ¿Descartan cualquier posibilidad de que esto escale en el sentido de solicitar más renuncias, responsabilidades del ministro Chadwick, etcétera? No hay ninguna duda de que el ministro Chadwick tiene responsabilidad en este camino. Y es porque él es el que ha impulsado o ha sostenido una política que venía de años anteriores, yo creo profundizado, que es la militarización de la zona. O sea, acá hay que ser sinceros. ¿Hay una responsabilidad de los carabineros que entraron al fondo a la comunidad de Temucuicú? Sí. Pero esos carabineros no llegaron ahí de casualidad. Esos carabineros no fueron entrenados espontáneamente porque se le ocurrió a ellos. Hay una decisión política de cómo queremos enfrentar los desafíos de la zona, y ese es el que ha llevado a cabo los gobiernos anteriores y ha profundizado este gobierno. Y esa política es con fuerzas policiales militarizadas, entrenadas para ese efecto, con armamento de esas características, que están llevando adelante redadas que no son un par de policías, sino que son 200 efectivos que están ingresando a los distintos fondos. Entonces, es cuando se toman esas decisiones políticas que cosechamos los frutos que vimos la semana pasada, y ahí es donde, sin lugar a dudas, hay responsabilidades. Pero por eso te digo, pero esas responsabilidades que ustedes las ven políticas, ¿significan que van a iniciar algo? Porque hay una interpelación el 11 de diciembre. Hay una interpelación que a nosotros nos parece que va a ser un espacio muy importante, porque lo que nosotros esperamos del gobierno es, a ver, a nosotros no nos interesa que renuncie uno más o uno menos. Si va a seguir siendo el mismo gobierno y vamos a seguir teniendo probablemente las mismas diferencias. La pregunta es si es que existe la capacidad de enmendar el camino. A mí, ¿qué me dolió mucho de lo que pasó con el intendente Mayol? Como que renunció, pero sin reconocer ningún error. O sea, es el intendente Mayol el que la primera noche toma la versión de Carabineros, la respalda absolutamente sin ningún espacio a dudas cuando la historia nos ha demostrado algo contrario, y 3, inventa antecedentes penales de Camilo Catrillanca que eran absolutamente falsos. Entonces, renunciar diciendo, mira, yo no he cometido ningún error, y que hoy día llegue Sebastián Piñera, el presidente, aterrice en la Araucanía y sea recibido por el ex intendente Mayol, eso yo me imagino, a mí me genera mucha rabia. Me imagino que para las comunidades mapuche, no solamente en la Araucanía, sino en todo Chile, debe ser una falta de respeto, una bofetada en la cara. Otro tema, Rodrigo, supimos estas declaraciones del comandante en jefe del ejército en el aula magna de la escuela militar, y son de cierta gravedad. Él salió posteriormente a tratar de calmar, a decir que se refería a algunos hechos muy concretos, pero él de alguna manera toca un tema que es muy grave, que es oficiales y suboficiales comprando armas particulares para luego vendérselas a narcos y delincuentes. Además aparece de alguna manera deliberando con este tema de defender con dientes y muelas el sistema previsional del ejército, y también otros comentarios. ¿Cuál es la
la opinión de tu partido, de tu conglomerado respecto a este tema y qué van a hacer al respecto. Pareciera ser que como que se está disipando este espejismo que había de unas Fuerzas Armadas impecables, que seguían al filo de la ley, dentro del marco de la ley, todo su comportamiento, y por el contrario se empieza a mostrar una cara que no es la más bonita. Y ya la venimos viendo no solamente hace algunos años en casos particulares, ya sea de violencia o represión o corrupción, sino mes a mes vamos conociendo nuevos casos en todos los niveles. No es el cabo segundo que está metido en una situación, en algún lugar en particular, sino que tenemos generales, tenemos más alto mando en distintas Fuerzas Armadas que se estuvieron aprovechando con recursos públicos. Entonces se termina como de despejar un poco este espejismo de Fuerzas Armadas inmaculadas, y hoy día en Chile mi impresión es que hay una mirada más crítica. Y están preguntando, bueno, ¿cómo puede ser que por tanto tiempo estuvo pasando esto y no tuvimos control, no tuvimos información? Nos empezamos a preguntar, bueno, pero ¿cómo si esto llegó el 2010 a la Contraloría, lo tenía el ministro a la mano en su escritorio o en su correo electrónico? ¿Por qué no se hizo algo entonces? Y nuestra perspectiva es que ha llegado el momento de ponerle el cascabel al gato. Y eso significa dejar de hacer la vista gorda, dejar de decir que esto es un caso aislado y recuperar la posibilidad de tener un mayor control civil y de gobierno sobre nuestras Fuerzas Armadas. No pueden hacer y deshacer simplemente porque son las Fuerzas Armadas, ya no estamos en dictadura. ¿Y eso por dónde pasa? Eso pasa por distintos niveles. En primer lugar, en una fiscalización más fuerte del uso de los recursos. Debiese haber personal civil en muchos de los espacios de transacción o de operaciones logísticas dentro de las Fuerzas Armadas, además de un mayor control de nuestras instituciones democráticas sobre el uso de recursos de las Fuerzas Armadas. Terminar con la ley reservada del cobre y avanzar hacia presupuestos plurianuales definidos por el Parlamento. Pero en segundo lugar, y tú lo mencionaste, hay un tema que nos ha costado y que en Chile los últimos gobiernos no se han atrevido a poner sobre la mesa, que es el de la deliberación de nuestras Fuerzas Armadas. Nosotros no podemos tener Fuerzas Armadas que estén dando una opinión política en una dirección o en otra. Y esto a veces no se entiende la gravedad, pero tenemos que mirar nuestra historia. Nosotros hace no tantos años tuvimos un golpe de Estado en donde la fuerza se impuso a la razón, se impuso a la democracia. Y es precisamente esa la razón por la que la Constitución prohíbe que nuestras Fuerzas Armadas sean deliberantes. Quiero dar un ejemplo. En Uruguay se tuvo una discusión sobre las pensiones de las Fuerzas Armadas también. Y salió el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas a plantear que ellos estaban preocupados por la discusión que se estaba dando porque podía hacer que retrocedieran en algunas de las cosas que habían logrado. El presidente de la República lo mandó a llamar inmediatamente y lo encarceló por 30 días, porque eso es lo que dispone la Constitución. Si es que hay algún comandante en jefe que participa de un acto deliberativo, tiene que pasar 30 días en la cárcel. Y eso fue privado de libertad. Entonces, ahí se está fortaleciendo una institucionalidad. Estamos diciendo, mira, acá su rol es obedecer las reglas, las definiciones que van tomando las autoridades democráticamente electas. Y eso es una deuda que tenemos todavía en Chile. Ese comentario que se decía que los civiles jugaban a pensar que las Fuerzas Armadas estaban subordinadas y se está dando hoy. ¿Se les acabó la fiesta, tú crees, con todo esto que está pasando a las Fuerzas Armadas? Es que yo creo que hay que entenderlo de una forma más amplia. No solamente que si se le acabó o no se le acabó la fiesta a las Fuerzas Armadas, es si es que nuestra clase política va a estar a la altura y nuestros sectores políticos de decir esto no sigue más. Porque si hemos llegado hasta el 2018 de esta forma, ha sido porque en el pasado han habido momentos, han habido oportunidades, han habido gobiernos que no han hecho nada al respecto. Y en ese sentido, yo creo que un rol que nosotros tenemos como Frente Amplio es empujar, es no quedarnos que, bueno, la próxima semana se acabó esta noticia y ya no seguimos empujando, sino presentar esos proyectos, ponerlos sobre la mesa, seguir empujando y obligar a que tomemos posición. Porque hoy día Chile quiere saber si es que nuestros sectores políticos están dispuestos a enfrentar este problema. Rodrigo Echecopar, presidente de Revolución Democrática, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes y sigan adelante con mucha fuerza en lo que están armando. Muchas gracias. Y a ustedes los invitamos, como siempre, a seguirnos en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal en YouTube. Muchas gracias.